Buenos días. A continuación, se presentará un ejercicio de aplicación como proyecto final del curso Ecuaciones Diferenciales. Mi grupo está conformado por Nicolás Sánchez y quien les habla, Viviana Martínez. Bueno, a continuación se hará una breve introducción o fundamento respecto a ciertas definiciones teóricas necesarias para poder entender y desarrollar el ejercicio práctico. En primer lugar, entonces se definirá una ecuación homogénea, la cual se expresa como se muestra en la pantalla, la cual se aprende a diferenciar de una manera sencilla, ya que si la ecuación presentada es igual a cero o es igualada a cero, dicha ecuación diferencial es homogénea. Si por el contrario la ecuación presentada es diferente de cero, se denomina una ecuación diferencial no homogénea. De igual manera, se hablará sobre las vibraciones mecánicas. Entonces, en general, las vibraciones aparecen cuando se aplica una pequeña fuerza a un sistema físico que se encuentra inicialmente en un estado de equilibrio estable. Cuando esta fuerza desaparece, el sistema tiende a regresar a su posición de equilibrio. Vale, asimismo también es importante hablar sobre el movimiento armónico simple, el cual es un movimiento periódico y vibratorio en ausencia de fricción, producido por la acción de una fuerza recuperadora que es directamente proporcional a la posición y que queda descrito en función del tiempo por una función trigonométrica de seno y coseno. Asimismo, también es importante hablar sobre el periodo, ya que dentro de las magnitudes características de un movimiento oscilatorio o vibratorio es el tiempo que tarda en cumplirse una oscilación completa. Para entonces desarrollar y entender el ejercicio práctico, se postula lo siguiente. Considere una boya cilíndrica flotando con radio R, altura h y densidad uniforme ρ menor o igual a 0,5 gramos sobre centímetro cúbico. La boya se suspende inicialmente en reposo con su fondo en la superficie superior del agua y se libera en el tiempo t igual a cero. Posteriormente, dos fuerzas actúan sobre ella. Una fuerza gravitacional descendente igual a su peso, mg igual a pi por r cuadrado por g, y, por el principio de flotabilidad de Arquímedes, una fuerza ascendente igual al peso pi por r cuadrado x por g de agua que se desplaza, donde x igual a x de t es la profundidad del fondo de la olla debajo de la superficie en el momento t. Suponga que la fricción es insignificante. Ahora concluya que la olla experimenta un movimiento armónico simple alrededor de su posición de equilibrio, x sub e igual a densidad por altura, con un periodo t igual a 2 por pi por la raíz de densidad por h sobre la gravedad. Nos piden calcular el periodo y la amplitud del movimiento si la densidad es igual a 0,5 gramos sobre centímetro cúbico, la altura es igual a 200 centímetros y la gravedad se maneja como 980 centímetros sobre segundo cuadrado. De esa forma, para poder entender el ejercicio, decidimos inicialmente considerar las variables que nos brindaba la propia aplicación, considerando un radio R, la altura h, densidad uniforme ρ y gravedad g. Se conoce que la boya está suspendida en reposo y posteriormente sobre la boya cilíndrica actúan dos fuerzas, una fuerza descendente que sería la fuerza gravitacional y la otra fuerza que actúa sobre la boya es una fuerza ascendente, la cual equivale al peso, como se observa en la ecuación 1. Como se observa en la ecuación, se puede expresar la fuerza resultante como se aprecia en la ecuación número 2. Entonces, como no lo piden en el ejercicio, se busca concluir que efectivamente la boya cilíndrica experimente un movimiento de tipo armónico simple, evidentemente sobre su posición de equilibrio, el cual es un movimiento que debe desarrollarse con cierto periodo. Asimismo,
Se propone que se calcule el periodo y la amplitud de este movimiento con unas condiciones propuestas, las cuales son una densidad igual a 0,5 gramos sobre centímetro cúbico, una altura de 200 centímetros y la gravedad que se conoce naturalmente como 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Las fuerzas que mencionamos previamente actúan sobre la boya después de estar suspendida en reposo. Entonces conocemos por medio de la segunda ley de Newton que la fórmula general de la fuerza es equivalente a la masa por la aceleración. Es importante reconocer que en este caso la fuerza será equivalente a la diferencia de las dos fuerzas mencionadas previamente, las cuales son la fuerza gravitacional descendente y una fuerza ascendente, como se observa en la ecuación número 3. En este caso, vamos a considerar a x igual a x de t como la profundidad del fondo de la boya. Como sabemos, será entonces una posición debajo de la superficie en el tiempo t. Es importante mencionar que la fuerza de flotabilidad que evidentemente se le aplica a la boya dependerá de la densidad. Entonces será ρ por pi por r cuadrado por h por g. También es importante mencionar que la fuerza que va hacia arriba se aplica cuando la boya esté bajo el agua y en este medio la densidad va a comportarse como 1 gramo sobre centímetro cúbico, de tal forma que es posible omitirse en el cálculo realizado. Es importante para la solución de la aplicación que consideremos a la aceleración, o mejor dicho, la gravedad, como la segunda derivada de la posición, es decir, x2'. De igual forma, el valor de m será reemplazado por pi por r cuadrado por h, la cual es la fórmula utilizada para hallar el volumen de un cilindro. De tal forma que, como mencionamos previamente, se puede observar desde la ecuación 4 hasta la ecuación 8 la forma en que se desarrolló la ecuación de la fuerza, en base a los parámetros dados, de tal forma que en la ecuación 5 se observa cómo la fuerza es igual a la diferencia de las dos fuerzas que actúan, y en la ecuación 6 la variable de la fuerza F se reemplaza en términos de la densidad por el volumen por la segunda derivada de la posición, que es la gravedad. Ahora, por medio de la ecuación 7, se demostró la manera en la que se despejó de la ecuación la variable x2', para obtener por organización de términos y factorización la ecuación 8. La ecuación 8 es equivalente a escribir lo que se enseña en la ecuación número 9, lo cual, por medio de nuestro curso de ecuaciones diferenciales, hemos aprendido a diferenciar una ecuación diferencial no homogénea. Por medio de la ecuación 10, la cual es una ecuación homogénea, se hace uso de las ecuaciones auxiliares, como se observa y se explicará a continuación. Entonces, desde la ecuación 11 hasta la ecuación 13, se halló por medio de las ecuaciones auxiliares el valor de omega. Este valor será reemplazado en la ecuación 14, la cual conocemos como la ecuación de movimiento para un movimiento armónico simple, de tal forma que la ecuación 15 y la ecuación 14 son exactamente equivalentes y además podemos reconocer que las variables a y b son constantes. Así como nos proponen las condiciones en el ejercicio, debemos reconocer que la posición está descrita como el producto de la densidad por la altura, de tal forma que podremos reemplazar en la ecuación diferencial no homogénea la variable de x sub e, como se observa en la ecuación número 17, donde por simple álgebra podremos cancelar las variables de densidad por altura y la ecuación se resume a lo que se ve en la ecuación número 18, y concluimos que efectivamente el valor de x sub e satisface esta ecuación diferencial y funciona como una solución particular. De tal forma, la solución general será lo propuesto por la ecuación número 16. Ahora, por medio del uso de las condiciones iniciales que propone la aplicación del ejercicio, donde x de 0 es igual a 0 y x' de 0 es igual a 0, vamos a derivar la ecuación 19 para poder aplicar los valores de t que nos propone el ejercicio. Así que cuando se reemplaza 0 por t
En la ecuación 21 nos damos cuenta que el valor de seno de cero es igual a cero y asimismo el valor del coseno de cero es igual a uno, obteniendo así como resultado que b es igual a cero. Asimismo, al reemplazar en la ecuación 23 los valores de t que propone el ejercicio, es decir, cero, nos encontramos que el producto de a por el coseno de cero es igual a a, y asimismo, cuando se realiza el producto de b por el seno de cero es equivalente a cero. Todo esto entonces nos conduce a la ecuación 25, que está reescrita en la ecuación 26 donde a es igual a menos la densidad por la altura. Entonces, como ya se estableció que el valor de A es igual a menos densidad por altura y B es igual a cero, se puede decir que la ecuación 19, es decir, la ecuación de movimiento, queda expresada de la forma que se enseña en la ecuación 27. Y asimismo, al ser factorizada, se obtiene la ecuación número 28. Así que con lo hallado previamente es posible para nosotros entender la forma en la que la amplitud se puede hallar, es decir, amplitud igual al producto de la densidad, que es igual a 0,5 gramos sobre centímetro cúbico, por la altura, que es igual a 200 centímetros, dándonos así un valor equivalente a 100 centímetros de amplitud. Asimismo, el ejercicio nos postula la manera de hallar el periodo bajo condiciones de densidad igual a 0,5 gramos sobre centímetro cúbico, una altura de 200 centímetros y un valor de gravedad equivalente a 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Como se observa, a partir de la ecuación 29 hasta la ecuación 31, se halla el valor que se busca encontrar en esta aplicación, el tiempo que transcurre para que la boya cumpla una oscilación o periodo de este movimiento armónico simple, el cual es equivalente a 2,01 segundos. Así, concluimos que el periodo es equivalente a 2,01 segundos y la amplitud a 100 centímetros. Vale, entonces ya con todos los resultados que se mostraron previamente, se puede concluir que se logró comprender la forma en que las ecuaciones diferenciales homogéneas permiten el desarrollo de una aplicación que implica el fenómeno físico denominado movimiento armónico simple. De igual manera, se desarrolló de manera satisfactoria y se entendió correctamente el ejercicio aplicativo propuesto en clase, aprovechando los conocimientos de ecuaciones homogéneas, ecuaciones no homogéneas, ecuaciones auxiliares y ecuaciones complementarias. Asimismo, gracias a la ecuación de movimiento, se logró hallar el valor de la amplitud del movimiento armónico simple, variable de la cual fue definida como el producto de la densidad del agua estipulada y la altura de la boya cilíndrica. Respecto a la aplicación propuesta para el curso de ecuaciones diferenciales, se determinó que efectivamente la boya cilíndrica experimentó un movimiento armónico simple y fue posible hallar su periodo y amplitud correctamente. Muchas gracias por su atención.